Muchos han visto el poder de Dios obrando de una manera extraordinaria. Lo primero que se me viene a la mente es el pueblo de Israel. Porque en ocasiones que nosotros creemos que por el hecho de haber conocido a un Dios grande, pensamos que eso es suficiente para permanecer siempre fiel. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Después de haber visto el poder de Dios para ser liberados de la esclavitud en Egipto, poco tiempo después estaban adorando a un becerro de oro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto quizá el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en ese momento estamos emocionados? Quizá también podríamos haber hecho un voto de fidelidad a Dios y quizás en nuestra mente pensamos de que vamos a permanecer siempre fiel. Sin embargo, no siempre es así. Eso es como una introducción antes de entrar. Y les voy a invitar a leer allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Se los voy a leer para que no se pongan de pie, y si tienen el pasaje está bien para que me puedan seguir. Es Lucas 18 del 1 al 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Al leer este pasaje, como que de pronto esa última parte, específicamente en esa pregunta, pareciera ser que no tuviera mucho que ver con el texto que estamos leyendo, porque está enseñando el Jesús una parábola, la de orar siempre y no desmayar, y al final plantea una pregunta diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Podríamos pensar, ¿qué tiene que ver esto? Yo quiero remitirlo un poquito, regresando al Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 17, quiero que me acompañe ahí en el capítulo 17, en los versículos 26 al 30, se los voy a leer. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, Jesús está hablando de que en la medida que la venida de Cristo se acerque más, habrá una verdadera crisis espiritual donde muchos, a lo mejor algunos que parecían ser los líderes ejemplares, pudiera ser en un momento determinado, pueden entrar en una severa crisis espiritual y de pronto abandonan la fe. Porque Jesús dice, como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos fueron salvos en el tiempo de Noé? 8 personas. Noé y su familia. ¿Cuántos fueron salvos en el tiempo de Lot? 3 personas, porque ni siquiera la mujer alcanzó salvación. En el camino volteó, desobedeció la voz de Dios y quedó allí petrificada. Jesús está advirtiendo al creyente verdadero que vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos verdaderamente difíciles, ¿sí? Que muchas de las veces nosotros, por estar tan absortos, tan ocupados en nuestras cosas, no ponemos atención. Pero dice allí en 2 Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Toda esta serie de características de esos hombres que habrá en los tiempos postreros, no está hablando aquí el apóstol Pablo de gente fuera de la iglesia. Porque en todo caso, ¿para qué tendría que mencionarlo si sabemos que los que están fuera de la iglesia están esclavos del enemigo, esclavos del pecado? Está hablando aquí de gente de la iglesia, de miembros de nuestras congregaciones. Y a eso se refiere el Señor cuando habla de esa crisis espiritual severa que habrá en las iglesias cuando el día del Señor se acerque más. La fe se desarrolla a través de un conocimiento completo y profundo de Dios y de su palabra. Aprendemos a caminar por fe en la medida que profundizamos nuestra relación con Dios. Pero ¿qué sucede hoy en la actualidad? Conforme vamos viendo y avanzando hacia el momento de la segunda venida de Cristo. Yo no les voy a preguntar, pero si yo les preguntara, o si ustedes dijeran, pero ustedes van a reconocerlo, hoy en día muy pocos tenemos tiempo para leer y estudiar la Biblia de una manera seria. No tenemos tiempo para orar lo suficiente realmente. Y con eso estamos en una condición de vulnerabilidad para empezar a declinar en nuestra vida espiritual. Cuando las circunstancias nos alejan de Dios y de su palabra, porque nos absorbemos por nuestros compromisos personales, ya no nos queda tiempo para cultivar nuestra vida espiritual. Quizás usted y yo podemos justificarnos.
tengo necesidad de pagar una vivienda, tengo necesidad de pagar un vehículo, tengo esta necesidad, tengo esta otra necesidad y tantas necesidades. Necesito tener, si es posible, 2 o 3 trabajos para cumplir con todo el presupuesto que yo tengo. ¿Y dónde queda Dios en el contexto de su vida? Porque en los tiempos de Noé, dice el Señor Jesús allí que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, ¿verdad? Y bebían, y luego plantaban, edificaban, es decir, se ocupaban en sus negocios, se ocupaban en sus asuntos personales, en sus necesidades personales o familiares, pero Dios no aparecía en el contexto de su vida. Cuando nosotros nos absorbemos por compromisos personales, familiares, y no tenemos el tiempo suficiente para orar, para estudiar la Biblia, para conocer realmente qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para mi vida, entonces estoy en una condición de vulnerabilidad. Sin darme cuenta, me voy a empezar a deslizar poco a poco de la fe y alejarme poco a poco de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, casi a veces imperceptiblemente, de pronto la palabra de Dios se irá desvaneciendo de nuestra mente. Antes a lo mejor podíamos recordar muchos pasajes de la Biblia que nos aprendimos de memoria, pero de pronto ya ni aquellos ya no nos acordamos, de casi muy poquito se va desvaneciendo de nuestra mente. Ya no percibimos a Dios como real y vivo. Los principios bíblicos irán perdiendo valor para nosotros. Y finalmente, muchos empiezan a alejarse de la iglesia. Y entre aquellos que entran en esa crisis de su fe, si permanecen en la iglesia, simplemente están como cristianos nominales, es decir, de puro nombre. Porque dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Recientemente, varias figuras de preeminencia entre los cristianos, no exactamente aquí en México, porque a veces no nos enteramos mucho, pero allá en los Estados Unidos, donde pues se divulga mucho más, encontramos a varios personajes. John Steingart, en mayo del 2020, después de crecer en un hogar cristiano, ser hijo de pastores, tocar y cantar en una banda cristiana y casi tener la palabra cristiano en la mayoría de las cosas de su vida, de pronto en el 2020 escribió en su declaración: he descubierto ahora que ya no creo en Dios. Joshua Harris, ex pastor protestante, que apostató de su fe en el 2019. Incluso ha lanzado un curso para ayudar a los cristianos que todavía están atrapados en el cristianismo, para limpiar sus mentes de muchos mitos, según él, de muchas irregularidades que tienen en sus creencias. Él fue pastor en la mega iglesia Covenant Life Church, ubicada en Tampa, Florida. También fue pastor en la iglesia del pacto entre el 2004 y 2015, pero en el 2019 publicó en su cuenta de Instagram: ya no soy cristiano. Después de haber pastoreado muchas iglesias y grandes iglesias y todo, llegó un momento en el que dijo: ya
no soy cristiano. Poco tiempo después, en el mismo año 2019, Marty Sampson, ex cantante y compositor de Hillsong, que quizás muchos de ustedes quizás han oído, publicó en su cuenta de Instagram: es hora de hablar la verdad, realmente estoy perdiendo la fe y no me molesta. ¿Sí? Además, el fundador de la iglesia cristiana Hillsong, Brian Houston, él renunció a su cargo de pastor principal tras ser acusado de una conducta inapropiada contra 2 mujeres de su congregación. Dave Gass es el ex pastor principal de Grace Family Fellowship y padre espiritual de algunas iglesias cristianas. Como pastor evangélico por más de 20 años, sorprendió a todos con su anuncio en mayo del 2019. Publicó en su cuenta de Twitter su decisión de dejar el cristianismo. Dijo: después de 40 años de ser un devoto seguidor de Jesús, 20 de los cuales siendo pastor evangélico, me estoy alejando de la fe, a pesar de que esta ha sido una bomba masiva en mi vida. Se ha estado gestando durante décadas, afirmó. Líderes importantes, miembros comunes de las congregaciones, ninguno de nosotros está exento a poder vivir una crisis de su fe. Quizás ahorita en tu mente puede estar pensando: eso no puede ser posible, yo no creo que yo esté cayendo o que pueda llegar a caer en una crisis de mi fe. Cuidado, examine bien su vida, ¿sí? La crisis de la fe es un fenómeno que sucederá en los últimos tiempos. Jesús lo dijo. Y esa pregunta de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?, no era una simple pregunta, sino era una advertencia para cada uno de sus seguidores, cada uno de nosotros, los que creemos y los que confesamos ser discípulos de Jesús, para saber qué hacer. Entonces nos puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Si llegamos a una crisis en la fe, una severa crisis espiritual, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo la podemos enfrentar? A través del texto que leímos, yo observo una solución del Señor Jesús y 2 razones por las cuales esa solución es necesaria, ¿sí? En primer lugar, el Señor nos presenta una solución que tiene 2 facetas: una faceta preventiva y una faceta correctiva, ¿sí? Pero encontramos ahí en Lucas, pasaje que leímos, Lucas 18, lo primero que Lucas nos dice es la razón de esta parábola, que es la solución que Jesús plantea para cuando llegamos a experimentar esa crisis de fe. Dice allí en el primer versículo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? Siempre, y no desmayar. Porque quizás después de una semana de estar orando por esa petición que usted tiene, quizás un mes o un año, 5 años, llega un punto en que nosotros como seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, empezamos a desmayar.
a dejar de creer, a dejar de confiar y ya no continuar orando. Aunque a veces hemos escuchado testimonios de personas que oraron durante 10 años, 20 años y lograron lo que le estaban pidiendo al Señor. Eso habla de orar siempre y no desmayar. Aquí el Señor Jesús, ante esta situación que nos presenta en esta parábola, Él quiere abrir nuestros ojos a la realidad que nosotros estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo nosotros, la manera como nos afecta o nos puede afectar el hecho de estar viviendo en este mundo, nos puede afectar en un futuro cercano, si no es que ya nos ha afectado. Pero el Señor Jesús no solamente nos quiere enseñar eso, sino que nos está enseñando cómo enfrentar estas situaciones adversas de injusticia que pueden ir deteriorando continuamente nuestra confianza en Dios. Por eso el Señor dice, la necesidad no es una opción, es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Como medida preventiva, si por la gracia del Señor tú aún no has entrado en esta crisis de la fe, ¿qué necesitas hacer para mantenerte firme en la confianza en el Señor? Bueno, el Señor Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:41, Él dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Esa es la medida que el Señor nos está enseñando. Podemos entonces entender de que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos está advirtiendo, hay que estar alerta y ser sobrios. Hay que estar alerta y ser sobrios a través de una vida de oración constante. ¿Por qué necesitamos estar alertas y ser sobrios? Hay dos razones básicas. ¿Sí? Primero, por causa de nuestro enemigo espiritual. Quizás usted y yo tuvimos una o varias experiencias especiales con el Señor Jesús, donde vimos la mano de Dios obrando en nuestras vidas de una manera extraordinaria, con grandes poderes y milagros y cosas de ese tipo, y nosotros nos sentimos en ese momento fortalecidos. Pero tenemos un enemigo, y ese enemigo, su meta es alejarnos de Dios a como dé lugar. Él va a estar trabajando constantemente con ese propósito de alejarnos de Dios. Él nos está acechando continuamente. Él no descansa. No porque ya experimentaste una obra milagrosa del Señor y estás fuerte en la fe en ese momento, quiere decir de que ya el enemigo no se te va a acercar. Mentiras. Él se va a volver a acercar con más astucia para tratar de alejarte de tu relación con Dios. Él dice la Biblia que anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Si estás en el poder del Espíritu porque has estado orando siempre y no desmayaste, entonces vas a tener el poder de Dios y Él va a tener cuidado de acercarse a ti, pero Él va a estar allí cerca, a distancia, buscando la oportunidad. El pequeño descuido de tu parte, de mi parte, será la oportunidad del enemigo para afectar tu vida y la mía. Él no desaprovecha ese pequeño descuido. Él aprovecha cualquier oportunidad
para introducir y para afectar tu vida en el Señor, tu fe. Pero también tenemos, por otro lado, que debemos estar orando siempre y no desmayar, estar alertas y sobrios, llevando una vida de oración constante por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? No solamente tenemos un enemigo, que es Satanás, también tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia lo malo. ¿Sí? Porque Santiago dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia que nos seduce y nos atrae hacia el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos pasiones y deseos en nuestra carne que no son nada buenos, nada edificantes, nada agradables al Señor. Y estas pasiones nos están atrayendo y seduciendo constantemente. Y solamente el poder de Dios nos puede hacer resistir estas pasiones carnales. Pero si no me mantengo orando siempre y no desmayar, entonces soy vulnerable y poco a poco el enemigo y mi propia naturaleza me va a ir alejando del Señor y afectando mi fe más y más cada día. Y algo tan importante, que debemos de tener en cuenta, el mismo Señor Jesucristo, sabemos que Él es Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Sí? ¿Cómo le hacía Jesús para mantenerse firme en su relación con el Padre? ¿Sí? Yo quiero que me acompañe. Aquí sí quiero que vaya usted para que vea. No que después diga, no, pues el hermano lo dijo, pero yo no sé si viene. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, encontramos cómo le hizo Jesús para mantener una vida sin pecado, mantener esa relación profunda con el Padre. Dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, mientras estaba viviendo aquí en la tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él no solamente nos está dando la solución para cuando enfrentemos la crisis en la fe. Él ya lo había vivido y lo estaba viviendo en carne propia. Aquí nos dice el autor a los Hebreos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús derramaba no solamente lágrimas, derramaba su corazón ante el Padre para que el Padre le pudiera fortalecer y permanecer en una vida de santidad y no pecar. Si Cristo, siendo el mismo Dios, tenía necesidad de estar orando con gran clamor y lágrimas, podemos entender cuánta necesidad tenemos nosotros de orar siempre y no desmayar. Muy bien, así es como podemos nosotros evitar caer en una crisis de fe, permaneciendo constantes en la vida de oración, persistiendo en esa relación profunda con Dios. Pero si tú ya has entrado en esta crisis en tu fe, si ya
a lo mejor estás viviendo como un cristiano, una cristiana nominal, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Si no estás experimentando el gozo, la paz y el poder de Dios en tu vida, ¿qué puedes hacer? ¿Qué necesitas hacer para restaurar y fortalecer tu fe en Dios? Cuando vivimos una crisis en la fe, sin duda es porque hubo situaciones o circunstancias que nos fueron alejando de Dios poco a poco. Y esto es como nosotros aquí en el norte hacemos mucho la carne asada, prendemos el carbón. ¿Qué pasa cuando tomas uno de esos carbones encendidos, lo agarras y lo sacas fuera de todo del fuego? ¿Qué sucede? No se apaga de inmediato, ¿verdad? Sino que se va poco a poco, lentamente, y al rato ya no hay fuego, ya se apagó. ¿Qué necesitas para que ese carbón sea de nuevo, tenga fuego? Necesitas tomarlo y volverlo a poner otra vez en medio del fuego. Y poco a poco, tampoco se prende de volada, sino que poco a poco se irá prendiendo con el calor de los demás. Bueno, ¿qué necesitas hacer? Entonces, necesitas buscar a Jesús. Porque Jesús es el que te va a encender. Él es el que tiene el fuego. Él es el que te va a encender en tu fe. Él es el que te va a restaurar y fortalecer tu fe. A Jesús. ¿Y por qué a Jesús? Porque el autor a los Hebreos nos dice que Jesús es el autor de la fe y el que perfecciona nuestra fe. ¿Sí? Dice allí en Hebreos 12:2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Pero una traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Él es el que puede hacer esa obra. Por eso necesitamos buscar a Jesús para poder ser restaurado. ¿Cómo fue restaurado Pedro en su fe? Pues en su encuentro con Jesús. Jesús fue el que le restauró en su fe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo buscar a Jesús? Bueno, buscar a Jesús es tan sencillo como venir a Él y hacer una oración sincera delante de Él. Es venir delante del Señor y abrirle completamente tu corazón, presentarle toda tu carga al Señor, con tus dudas, con tus decepciones, con tus dolores, con todo eso que el enemigo usó para hacerte empezar a fallar de la fe y alejarte del Señor. Tienes que abrirle tu corazón al Señor Jesús, pero también estableciendo un compromiso de caminar con Él, pidiéndole que te aumente la fe, que sane todas tus heridas para poder crecer espiritualmente. Pero específicamente, ¿qué necesito hacer para buscar a Jesús? Bueno, tienes que hacer 3 cosas. 1, humillarte a ti mismo delante de Jesús, ¿sí? Porque cuando nos humillamos delante de Jesús, dejamos de poner nuestros ojos en nosotros mismos, porque empezamos a ver nuestro dolor, empezamos a ver nuestros problemas y empezamos a pensar: ¿por qué el Señor no me ayudó en esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor hizo esto? Y empezamos a vernos a nosotros mismos como las víctimas del Señor, porque no nos tendió la mano. Pero cuando nos humillamos delante del Señor y ponemos nuestros ojos en Él,
Él empieza a sanar nuestras heridas. Y algo que te puedo asegurar, Jesús no te va a recriminar, no te va a decir: ¿por qué me acusaste de haber hecho esto? No. Como esa parábola del hijo pródigo, Él va a extender su brazo, Él te va a abrazar, te va a acoger y te va a sanar tus heridas y te va a restaurar en la fe y te va a llevar a niveles más grandes en la fe. Pero necesitas abrirle tu corazón a Él. Número 2, traerle tus preguntas y tus dudas al Señor. Dile a Dios lo que tienes miedo de decirle, porque muchas de las veces eso pasa, como que nos hemos decepcionado, teníamos un problema, clamamos al Señor y no tuvimos la respuesta que nosotros esperábamos. Entonces decimos: entonces, ¿de qué sirve clamar y confiar en el Señor si no hizo lo que yo le pedí? Entonces tienes que venir y decirle al Señor lo que tú tienes miedo de decirle a Dios. No tengas miedo de ser honesto delante del Señor y decirle lo que tú pensabas, tus dudas, tus cuestionamientos. Ven y cuéntaselos al Señor Jesús, porque solamente cuando tú eres honesto, Él restaurará, sanará tus heridas y restaurará tu fe. Cuando vienes delante del Señor y empiezas a confesarle tus fracasos, también en ese mismo instante estás experimentando el perdón de Él de una manera palpable. Sentirás su amor, sentirás su confianza, sentirás su brazo amoroso tomándote con Él, porque Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Verás el esplendor de la gloria de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor que el que se humilla delante de Jesús será exaltado por Él. ¿Sí? Y en tercer lugar, relaciónate con personas de fe que amen a Dios. Porque si bien es cierto, cuando tú buscas al Señor, empiezas a experimentar la restauración de Dios, acuérdate que el enemigo nunca dejará de estar allí acechando tu alma. Él estará allí y estará trabajando en tu mente, y quizás en un momento determinado Él pondrá alguna duda, Él querrá alejarte. Y si tienes a un hermano que está firme en la fe y que ama al Señor, ese es el que te va a ayudar, te va a sostener en oración, va a orar contigo, te va a guiar a lo mejor con alguna palabra del Señor. Y necesitas tener a alguien en quien apoyarte en esos momentos de vacilación, en esos momentos en que el enemigo te trata de jalar y tú estás titubeante, vacilante. Necesitas a alguien para que te ayude a sostener en la fe. Esas son las soluciones: preventiva y correctiva. Pero ¿por qué la oración persistente es la única solución para la crisis de la fe? Bueno, en primer lugar, por causa de la realidad del carácter del mundo en que vivimos. ¿Cuál es el carácter de las autoridades? Si nos volvemos ahí al pasaje, Lucas 18 dice en el versículo 2: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Sí? No tenía temor de Dios ni respeto para hombre alguno. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Acaso las autoridades que tenemos tienen mucho temor de Dios?
¿Tienen mucho respeto a los hombres? Claro que no. Vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo donde reina la maldad. Entonces vamos a ser quizás víctimas de muchas cosas, vamos a experimentar o vamos a vivir situaciones en las que van a perjudicarnos en nuestros derechos, ¿sí? Entonces, si yo sé en el tipo del mundo que me rodea, las autoridades que yo tengo, entonces necesito estar orando al Señor para que cuando yo tenga alguna necesidad no dependa de las autoridades mi respuesta, sino más bien busque la ayuda de Dios, sabiendo que vivo en un mundo donde las autoridades tienen mucha corrupción e injusticia. En aquel entonces, las viudas prácticamente se quedaban sin derecho. En aquel entonces, las autoridades que recibían alguna, pues le llamamos ahora mordida o algún pase de derecho, ¿verdad?, alguna cantidad, ellos eran atendidos inmediatamente. Y eso también lo vivimos en la actualidad, ¿sí? Entonces, sabiendo las condiciones del mundo en el que estamos, entonces necesitamos orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el carácter de las leyes que hoy operan en nuestro país? Las leyes van evolucionando y las leyes no siempre están a nuestro favor. Y aún algunas que están a nuestro favor, de pronto llega alguien, ¿verdad?, con un abogado muy importante, de mucho renombre, y conoce al juez y ya cambió todo el panorama, ¿sí? Entonces las leyes no están a nuestro favor, son arbitrarias para nosotros también hoy en día, así como para aquella viuda pobre que estaba allí. Pero también algo importante, el carácter de nuestra naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros, y más hoy en día, estamos en una cultura en donde queremos soluciones inmediatas. No estamos acostumbrados a usar la paciencia y esperar. Queremos soluciones rápidas, ¿sí? Si yo voy ante una autoridad, presento mi demanda y todo, yo quiero que me dé una respuesta rápida. Pero si ya me cita una vez y me cita otra vez y va la tercera vez y va la cuarta, ya casi me he desanimado por completo, ¿sí? Nuestra tendencia como seres humanos es a desanimarnos con mucha facilidad. Y si conozco que esa es mi tendencia como ser humano por mi naturaleza pecaminosa, entonces entiendo de que la única forma para mantenerme firme es orando siempre sin desmayar. ¿Sí? ¿Pero por qué otra razón? Por causa de la naturaleza y el carácter de Dios. Si bien es cierto que hay autoridades injustas, corruptas y todo, pero también es parte de la realidad que tenemos un Dios que es sumamente bueno, ¿sí? Sumamente bueno, dispuesto a ayudarnos, ¿sí? Dios actúa conforme a sus cualidades de carácter, lo que llamamos atributos. Decir que Dios es bueno significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, verdadero y bueno, ¿sí? Así es la naturaleza de Dios, ¿sí? El hecho de que Dios sea bueno significa que no tiene nada malo en Él. Sus intenciones y motivaciones son siempre buenas. Eso significa que aún aquella cosa en la que tú le pediste a Dios, que Dios no te concedió, Él tiene una motivación buena, correcta, para no haberte dado lo que tú estabas pidiendo. Cuando conocemos el carácter de Dios, conocemos el amor de Dios, entendemos que aún lo que Él nos niega, sabemos que es por motivos correctos, por motivos buenos.
Pero en ocasiones, aunque suenen fuerte, llegamos a ser como los niños berrinchudos, que nos tiramos al piso, empezamos a patalear, estamos gritando, llorando y clamando para que, como tratar de convencer a Dios que nos dé lo que estamos pidiendo. Pero como buen padre, aunque llores, patalees y grites y te golpees, Él dice: no, porque no te conviene. Y no, porque yo soy un Dios bueno y sé lo que es correcto para ti, sé lo que realmente te conviene y necesitas, y no te lo voy a dar porque te amo. Dice el Salmo 100, versículo 5: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y en el Salmo 107:1 dice: alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él no solo dará respuesta a tu oración, mi hermano, mi hermana, sino que siendo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él hará resplandecer su gloria sobre ti. Sí. Aquellos discípulos, y pues cuando el Señor les cuenta esta parábola, Él les señala algo. Dice en el versículo 5 y 6, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Un hombre que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, habituado en su carácter de ser corrupto, de ser injusto, de ser cruel, tuvo un vislumbre de bondad y le hizo justicia a aquella mujer viuda pobre. Y dijo Jesús: vean lo que dijo el juez injusto. Y luego el Señor pregunta en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Él mismo da la respuesta. Dice: os digo que pronto les hará justicia, porque Dios siempre es bueno. Pero hay algo importante allí. Dice: Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Ahí está el secreto, ahí está la solución. Orar siempre y no desmayar. Dios está dispuesto a dar la respuesta. Dios está dispuesto a ayudarnos en ese momento si ya estamos en la crisis en la fe. Pero necesitamos orar siempre y no desmayar. Dice: no se tardará en dar respuesta a sus escogidos que claman a Él día y noche. Lamentaciones 3:22 y 23 nos dice que porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Cada mañana. Esto quiere decir que cada mañana se renuevan las bondades de Dios, porque por su bondad Él tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Cada mañana se renuevan las bondades de Dios y su fidelidad es grande.
Dice, cada día es una nueva oportunidad para cerrar la puerta del pasado y experimentar un nuevo comienzo bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Él nunca ha perdido ni perderá el control de los acontecimientos, aunque así pareciera a nuestros ojos en ocasiones. Él se levanta en tu defensa como poderoso gigante y no solamente restaurará tu fe, sino que te llevará a niveles superiores en la fe. Si tú haces lo que Él te dice que hagas, si caminas siguiendo sus pasos, podrás decirle a Dios como Job después de haber pasado aquellas pruebas. Job le dijo a Dios, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dijo, te conocía así en teoría, pero ahora lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido en carne propia. Ahora conozco que eres un Dios bueno, poderoso, que me ama, que atiende a la voz de mis súplicas. Hermano, hermana, si Jesús viene hoy a tu vida a ver tus frutos espirituales, ¿hallará una fe firme y fuerte en ti? ¿Cómo está tu fe en Cristo? ¿Firme o en crisis? Si estás firme en la fe, gloria a Dios. Pídele al Señor que te siga ayudando a permanecer firme. Sigue orando sin desmayar. Pero si ya estás en la crisis, ven, humíllate ante el Señor, ábrele tu corazón, tráele tus preguntas, tus dudas y haz un compromiso con Él de mantener una vida de oración persistente para que Él sea glorificado en tu vida y puedas mantenerte creciendo en la fe constantemente. Cierre sus ojos, por favor. Y usted, mejor que nadie, sabe realmente cómo está su fe. Si está firme o está en crisis. Ore al Señor por un momento. Dígale lo que necesitas decirle. Ábrele tu corazón. Sé honesto, honesta con Él, para que Él pueda obrar y restaurarte en la fe, o pueda ayudarte a mantenerte firme y a llevarte a niveles superiores en la fe. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de examinar tu palabra. Tú tienes propósitos para nosotros, Señor, al guiarnos a estas porciones de tu palabra. Ayúdanos a entender esa advertencia que tú nos enseñas, el peligro que hay en estos últimos tiempos, de los cuales no estamos exentos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para seguir firmes si es que estamos firmes, pero también danos la sabiduría y el poder para venir delante de ti en humildad, para que tú nos restaures y nos ayudes a ir creciendo en la fe, para gloria tuya, Señor. Bendice a esta tu iglesia Betel, que tu mano poderosa sea con cada uno de los miembros de esta congregación, con cada familia, y tú, Señor, les ayudes a caminar cada día en tus pasos, en tus caminos. Te lo rogamos en Cristo Jesús.